Hola ideadores, yo soy Doña Listas, me encanta hacerme listas de todo y sobre todo luego tachar cuando lo hago. Y hace un tiempo me hice esta libretilla con unos restos de papel, de estos papeles que me quedaron por ahí. Ahora sí me ha acabado, así que vamos a hacernos otra. ¿Queréis ver cómo? Pues vamos allá. Bueno, pues ya tengo aquí mis piezas cortadas. Lo que he hecho ha sido cortar A4 a la mitad y luego otra vez a la mitad, pero a la larga. O sea, el A4 va así y entonces he cortado en cuartilla y luego al medio, pero en vez de en octavilla, pues a la larga. Lo podéis hacer midiendo con una guillotina, con una cizalla, con lo que tengáis. Y luego he cortado también de restos de cartón que tenía por ahí dos cartones de 7,5 por 15, que son los que me van a hacer falta para poner aquí alrededor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser forrar mis tapas. Y estas tapas lo voy a hacer con restos de los papeles que tengo por ahí, pues de estos que me sobran de otras veces y los voy guardando. Entonces, me gusta por ejemplo este con el violín y me queda bastante margen, así que este es uno de los dos que voy a usar. Y luego pues miraré a ver cuál uso de los otros. Pero por favor, para esto, si tenéis restos, mucho mejor. Yo lo voy a pegar con cinta de carrocero, con cinta de doble cara, pero lo podéis pegar también con cola de scrap, lo que prefiráis. Yo lo voy a hacer con cinta de doble cara porque es más rápido y también pues es una libretilla para estar en casa que tampoco va a llevar un trote exagerado ni nada por el estilo. Lo voy a pegar aquí, dejando un margen pues como de 1,5 cm por cada lado, más o menos, por dos lados me refiero. No lo centro porque quiero que me salga este violín de aquí, y si lo centro mucho lo voy a perder, pero bueno. Y ahora pues voy a cortar el trozo que me sobra. No sé qué he hecho con el cúter. Ahora a mí lo que me gusta es marcar los dobleces de los 4 lados y luego ya recortar los laterales. Así. Y una vez marcados, lo que hacemos es cortar estos ángulos, pero dejando como un par de milímetros. Lo podéis hacer con cúter, con bisturí o con tijera, como prefiráis, lo que os resulte más fácil. Y ahora, si tenéis una parte pequeña como un doblez pequeño me refiero, como este que tengo yo aquí, pues con que pongáis uno de los laterales es suficiente. Pero si lo tenéis más grande como este de aquí, yo lo que os recomiendo es que pongáis uno al borde del cartón y otro aquí al borde del papel. Yo no os voy a pedir que me deis dinero, pero sí os pido que me ayudéis de la manera que os resulta gratis a vosotros, que es suscribiéndoos al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole like y ahora también dándole hype desde el móvil. Después de darle el like os saldrá la opción debajo. Y si además me compartís en vuestras redes sociales, ni os cuento lo que me ayudáis. También me gusta mucho leer vuestros comentarios para que pueda poner cosas que os gustan o quitar las que nos gustan. Gracias. Y ahora, antes de pegar este lado, lo que tenemos que hacer es meter para adentro con las uñas, con las tijeras, con lo que tengáis, meter un poco para adentro las puntitas, porque si no se queda muy puntiagudo hacia afuera y no queda bien.
Y ahora necesitamos un papel para poner aquí. Entonces este papel lo vamos a recortar, pues esto es 7,5, pues entre 6,5 y 7, y de alto eran 21, así que entre 20 y 20,5. Voy a ver qué tengo por aquí que me sirva para eso, porque por ejemplo tengo este. Mirad, este va un poco justo, pero me podría servir para uno de los interiores perfectamente, porque si solapa más. Y a ver qué más tengo por aquí. Mira, este es de Navidad, pero bueno, como tiene las partituras, me puede servir perfectamente. Lo podéis incluso entintar los bordes. Yo os digo que con esta libreta, para lo que es, ni me voy a comer la cabeza. Le voy a poner la cinta de doble cara y lo pegaré. En estos sitios donde hay que ser un poco más exactos con la colocación, a mí a veces me da cosa poner la cinta de doble cara, porque una vez que la pones ya no la puedes mover. Entonces, si tenéis así varios trozos de cinta, lo que recomiendo es que coloquéis primero uno, que siempre es más fácil de manejar, y habiendo quitado solo uno, y ya cuando este esté bien pegado, despegáis el resto y lo pegáis en su sitio entero. Pues de la misma forma voy a hacer la otra tapa. Bueno, y ahora vamos a ir a encuadernar. Antes nos he dicho cómo hago las portadas, las medidas de las portadas. Yo mido el papel y o bien lo dejo justo a ras o le doy 1 milímetro más, porque luego va a coger por lo menos otro milímetro con el papel. Pero es que conviene que sea un poquito más grande la tapa que el papel de dentro. Hay gente que incluso le da un par de milímetros para que sobresalga bastante. A mí con esto me parece suficiente, pero eso va por gustos. Ahora, para poner la espiral, yo tengo este tipo de utensilios, reglas o eso, que lo que te hacen es medir más o menos cuánto es tu anchura, con tapas y todo, y te dice de cuánto. Si no lo tenéis no pasa nada, lo medís. Lo único que estas espirales suelen ir en pulgadas, entonces lo tendréis que medir por el lado de las pulgadas de la regla. Esta tiene algo menos de 3/4 y voy a usar una de 3/4, que además tenía unos restos por ahí, y ya os digo que estoy intentando aprovechar todos los restos que tengo. Y como esta va a ir por arriba, tiene muy poquitos agujeros, pues si no tenéis una encuadernadora podéis hacer los agujeros a mano. Medís cuánto tiene que medir entre agujero y agujero la espiral y los hacéis a mano. Aquí van a ser 5 agujeros. Yo, como tengo la encuadernadora, que en su día me la compré, aunque para mí ha sido una inversión súper buena porque la uso bastante, entonces pues yo lo voy a hacer con la encuadernadora. Y ahora, para poner la espiral, yo como tengo esta encuadernadora que ya viene preparada para poner estas espirales, pues voy a usarla. Si no tenéis la encuadernadora, o bien lo apretáis a mano con cuidadito,
o bien os cogéis una espiral, que ya las hay incluso para este hueco, las hay en espiral y son mucho más fáciles de poner, o incluso para esta libreta que tiene pocos agujeros podéis coger encuadernadores de esos que son anillas de abrir y cerrar. Me hacen falta 5, así que me sobra una de aquí. En esta máquina es muy fácil porque tiene aquí preparado para poner. Entonces se ponen primero las hojas. Luego la tapa, la contraportada y ahora en esta parte de atrás le decimos de cuánto es nuestra anilla, que esta es de 3/4, y se va bajando y apretando poco a poco, dando vuelta. Abrirlo otra vez. Fijaos antes, pero bueno, ya veis que no es tampoco nada crítico si le tenéis que volver a hacer. De hecho, si os gustan mucho unas tapas de una libreta, pues incluso podéis desmontarla, cambiarle el interior y aprovechar las tapas. Y ya estará hecha mi libreta para notas. Os la enseño mejor. Pues así de chula ha quedado la libreta para las listas o lo que queramos. Bueno, para las listas porque es en esta medida, pero con la misma manera podéis hacerla de la medida que queráis. Lo bueno de esta, pues ya os digo que es con restos y mirad qué apañada. ¿Os animáis a hacer la vuestra? Nos vemos pronto, ideadores.